Hola, mi nombre es Aurora Ferrufino, estudiante de la carrera de Enfermería de la Universidad Udabol. Estoy cursando la carrera de Enfermería 1 con la licenciada Giovanna Mendoza. Voy a hablarles un poco sobre lo que es la enfermería y los descubrimientos y enfermedades. En el siglo XX se caracterizó por la libertad y conciencia social. Fue un paso importante para los avances de la medicina. Hubo guerras en ese tiempo, lo que despertó la conciencia, ya que eran muy dependientes de otros países. En los primeros 50 años se encargaron principalmente de erradicar las enfermedades transmisibles y controlar las infecciones a través del método de asepsia. En los años 50 y 60 aparece con mayor fuerza la enfermera. Se abrieron múltiples escuelas de enfermería en distintos lugares del mundo. Luego de ello aparecen programas de especialización en enfermería. ¿Qué es la globalización? La globalización surge del contexto político de apertura del comercio tanto exterior como interior. Esto nos exige conocer los valores y creencias, costumbres, lenguas, idiomas que se nos hacen indispensables para nosotros. ¿Qué es el humanismo? El humanismo se define como la actitud centrada en el interés humano en pleno desarrollo y bienestar. Esto quiere decir que el humanismo implica respeto, libertad y es bueno y libre de pensar y creer. Ha heredado la enfermería su filosofía de responsabilidad. Los grandes descubrimientos fueron la cirugía, los hospitales, las gafas, las transfusiones de sangre, las vacunas, las vitaminas, los anestésicos, la aspirina. En instrumentos médicos tenemos el microscopio, estetoscopio, rayos X, la tomografía y la resonancia magnética, de los cuales les voy a hablar un poco punto a punto. La cirugía tiene antecedentes remotos y operaciones que se hacían hace 10.000 años antes de Cristo, tales como las trepanaciones. Pero, ¿qué es una trepanación? La trepanación es una práctica médica que consiste en agujerear el cráneo y es conocida como la técnica quirúrgica más antigua. Algunas culturas tenían la creencia de que al hacer un agujero en el cráneo podían alejar los malos espíritus. Eso con el tiempo fue cambiando a lo que es ahora la época moderna, que fue sustituida por métodos médicos como la craniotomía. También los babilonios operaban las cataratas, los mesopotamios practicaban operaciones simples hacia el 1800 a.C. El descubrimiento de las gafas se lo debemos al descubridor George Roberts, ya que en 1250 tuvo la brillante idea de poner discos cóncavos frente a su ojo, y lo que pudo observar fue que podía ver con más claridad. Y hasta ahora, en la actualidad, los lentes son muy importantes para nosotros, para nuestra visión, para mejorar nuestra visión. Las transfusiones de sangre eran también no solo de persona a persona, sino que de animal a persona. En esos tiempos, aquellos que se hacían esas transfusiones sanguíneas, en la mayoría de casos la persona moría porque no era compatible con la sangre, o en algunos casos lograba sobrevivir, ya que en esos tiempos no se tenía la conciencia y no se sabía bien los tipos de sangre y todo lo que ahora tenemos para lo que es la transfusión de sangre. Pero en Francia, en 1667, se hizo el primer traspaso de sangre procediente de un cordero a un adolescente de 15 años, quien previamente había practicado una sangría, y el paciente se recuperó. Las vacunas. ¿De dónde surgieron las vacunas y a qué se debe el nombre? En ese tiempo había un brote de viruela y Edward Jenner observó
que a las mujeres lecheras que estaban en contacto siempre con las vacas eran inmunes a la enfermedad. Entonces, él agarró un poco de lo que fue la viruela de la vaca y se la inyectó a un niño de 8 años. Cuando tocó que el niño se enfermase, ya era inmune a la viruela. Y de ahí surge la primera vacuna. Por eso es el nombre de vacuna, porque se lo utilizó de una vaca. A través del tiempo se aplicó, por ejemplo, en 1796, se aplicó por primera vez la vacuna contra la viruela, enfermedad que ha sido erradicada totalmente. En 1880, Pastor Robert Koch descubrieron los gametos causantes de algunas enfermedades como el cólera, la rabia, y a partir de ellos elaboraron muchísimas más vacunas. Las vitaminas. Los mineros holandeses eran muy estrictos con su dieta, ya que querían evitar las terribles secuelas que dejaba el estorbuto. ¿Pero qué es el estorbuto? El estorbuto es una enfermedad por la falta de vitamina C. En ese tiempo no se conocía qué era el estorbuto o a qué se debía el estorbuto. Entonces, James Lind en 1753 aconsejó a aquellos mineros que tomaran jugos de naranja, jugos de limón, los analgésicos. Los analgésicos en la Edad Media eran usados por los dentistas, que era el benceno, utilizado como anestesia local. Luego de ello fue utilizado el cloroformo como anestésico en la edad y tiempo de la reina Victoria de Inglaterra. La anestesia epidural fue empleada por primera vez en 1885. La aspirina. En la antigüedad los médicos griegos recomendaban usar como analgésico la corteza del sauce, lo que ahora conocemos como la aspirina. El descubridor de la aspirina fue el alemán Carl Friedrich von. La penicilina. El inglés Alexander Fleming observó accidentalmente un cultivo de bacteria que al exponerse con la penicilina, esto la mataba. Entonces fue utilizado para enfermedades bacterianas. ¿Qué es la sepsia? La sepsia se define como la ausencia séptica, es decir, la falta absoluta de gérmenes. El microscopio fue inventado en 1590 por el holandés Zacharias Hansen, inventor que creó el microscopio óptico compuesto por 2 lentes. Este instrumento se desarrolló con lentes fabricados por su propia familia. En 1816, el médico francés René Lagny inventó el primer estetoscopio usando un tubo de papel largo enrollado para canalizar el sonido del pecho del paciente. A finales del siglo XIX, el científico Wilhelm Conrad descubrió la irradiación de origen aquel, por eso se llaman ahora los rayos X. En 1971, justo a los 40 años, el Dr. Raymond Damian demostró que la resonancia magnética podía ser usada para detectar enfermedades de distintos tipos de tejidos que emiten señales y varían su duración según respuesta del campo magnético.